Bienvenidos a la primera iglesia bíblica bautista de Montenegro. El día de hoy eh, tenemos unos anuncios importantes que hacerles al segundo tiempo, entonces por favor, atentos a ese momento para que estemos atentos de las cosas o estemos pendientes de las cosas que van a suceder durante esta semana. Vamos a iniciar, vamos por favor al libro de Juan, capítulo 4. Juan, capítulo 4. Libro, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Capítulo 4, versículo 23. Amén. Dice así: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es menester que le adoren. Dios mío, Señor, te damos las gracias, Padre amado, te pedimos, Dios, que en este momento tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe, nos lleve a toda verdad, Padre amado, ilumínanos, Señor, con tu santa palabra, Señor, ilumina nuestro camino, pero también ilumina nuestro entendimiento, Señor. Queremos conocerte, Padre amado, para poder adorarte de esa forma que tú quieres ser adorado, Señor. Te damos la gloria, la honra, Señor, y todo esto, Señor, lo hacemos delante de ti, en el nombre de tu Hijo, y nosotros oramos. Amén y amén. Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a iniciar una serie de enseñanzas que se va a tardar unos 3 o 4 domingos, ¿no? Yo creo que 3 más o menos. Y es acerca de ser adoradores. Vamos a ver qué es eso, qué significa o qué entendemos y qué es lo que la Biblia dice de ser adoradores, ¿cierto? Porque es importante entender la diferencia entre lo que Dios espera de nosotros como iglesia y lo que el mundo ha definido como adoración al Señor, ¿cierto? Debe de haber una diferencia y nosotros como iglesia, como una iglesia bíblica, debemos tratar de hacer las cosas como la Biblia nos enseña, como nos muestra realmente qué es lo que Dios espera de nosotros, ¿cierto? En el versículo 23 dice, porque también el Padre tales busca que le adoren, ¿cierto? Sabemos y entendemos y creemos que Dios merece ser adorado, ¿cierto? Merece la alabanza de toda la iglesia, y no solo de la iglesia, sino de toda la creación, ¿cierto? Toda la creación canta delante del Señor. Pero vamos a ver cómo es esa alabanza. Vamos a ver una parte de historia de cómo las alabanzas en la iglesia, cómo los himnos en la iglesia han ido cambiando desde la iglesia primitiva hasta la actualidad, Señor, ¿cierto? Donde vemos que hay coros profesionales, escenarios especiales, momentos diferentes, ¿cierto? Y vamos a ver si realmente Dios sí habita en esa alabanza. Vamos a ver cómo podemos alabar a Dios si solo es con palabras, si solo es con canciones, sino cómo podemos darle alabanza a Él en el día a día, ¿cierto? Porque la Biblia enseña que todo lo que hacemos es para gloria del Señor. Y no estamos cantando todo el día, ¿cierto? Yo no, desde que me levanto no estoy cantando, cantando, cantando. Entonces debe de haber una forma en darle alabanza con algo más que palabras. Entonces también vamos a ver esa parte. Vamos a entender también cuáles deberían ser los instrumentos o cuál debe ser el principal instrumento a la hora de dar alabanzas, ya a la hora de cantar delante del Señor, ¿cierto? Porque tenemos un sueño, tenemos una meta de tener un coro, ¿cierto? Tener instrumentos en vivo, voces en vivo, pero debemos partir de qué es realmente lo importante. Debemos entender que
no es la música y no son los músicos quienes invocan el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Qué es lo que muchas iglesias hoy en día, principalmente las iglesias carismáticas, hacen? Que es invocar el Espíritu Santo con la música, ¿cierto? Y es como si los músicos y el cantante y el guitarrista fueran los invocadores de algo. Entonces vamos a ver cuál es el principal instrumento que como iglesia tenemos para alabar al Señor. Y aparte de eso, tenemos una pequeña diferenciación entre qué es la alabanza, ya en el momento de cantar, qué es la alabanza y qué es la adoración. También importante porque son momentos y son instantes diferentes. Entonces, durante estos domingos, hoy es la introducción, pero durante estos domingos vamos a ir aprendiendo eso, porque creo yo, eh, eh, precisamente hablando con el hermano, estaba leyendo acerca de la historia de la iglesia, ¿cierto? Tratando de entender todo lo que ha pasado. Y la alabanza congregacional siempre ha sido un punto importante, siempre ha estado ahí, presente, en toda la historia de la iglesia. Pocas cosas han cambiado en ese aspecto, ¿cierto? Pero ahorita sí nos enfrentamos a grandes cambios, a una industria musical, ¿cierto? A una industria que cristianiza ritmos y melodías y géneros para supuestamente alabar a Dios, ¿cierto? Entonces debemos tener un criterio como iglesia de por qué hacemos lo que hacemos, ¿cierto? ¿Por qué cantamos los himnos que cantamos? Porque de la gran multitud de música que hay, elegimos la que elegimos, hacemos lo que hacemos. Porque nosotros como cristianos, o nosotros al menos como bautistas, debemos usar la razón para las cosas. No solo el corazón y no solo lo que yo siento, sino que debemos tener razones para decir yo hago esto por esto y yo no hago esto por esto y esto. Creer, tener el entendimiento de las cosas. No hacerlo por repetición, ¿cierto? No hacerlo porque, así se ha hecho toda la vida, no hacerlo por tradición, sino porque realmente tenemos una convicción de cómo cantar. Uno de los chistes más recurrentes de los carismáticos es decir, no, es que los bautistas no tienen gozo, ¿cierto? Los bautistas cantan como muertos, no se escuchan, no hay nada, ¿cierto? Y más atrevidos aún dicen, el Espíritu Santo no está en esas alabanzas, porque uno de los frutos del Espíritu es el gozo, y ellos cantan sin gozo, no aplauden, no saltan, no corren, ¿cierto? No hay gente tirándose al suelo, están muertos. No, exacto, no hay momentos de epilepsia. Entonces, es entender por qué si es eso. Vamos a entender o vamos a tratar de explicar qué es el gozo que la iglesia debe sentir al cantar. No es parecer, como Pablo dijo, ¿cierto? No es que cuando un extranjero se asome piense que estén locos, no. Debe de haber orden en la iglesia, tiene que existir orden. Hoy es innegable que se sentía gozo en la iglesia, en alabanza. Eso no se puede negar. Y no hubo gente en el suelo, ¿cierto? La que más gritó fue la niña, pero tratar de tener coherencia, ¿cierto? Tratar de equilibrarnos, tratar de hacer las cosas bien, hacer las cosas decentemente. Y ahí es donde alabamos al Señor. No como nosotros queramos alabarlo, ¿cierto? No como nosotros deseemos o nos plazca o nos convenza alabar, sino como Dios quiere ser alabado, a su manera, ¿cierto? En su excelencia. Hace tiempo, en otra iglesia cercana,
una hermana de la iglesia decía, no, es que a mí me gusta mucho el vallenato cristiano. Y yo disfruto y yo canto todo el día el vallenato. Y ella nos preguntaba, pero eso es pecado. Es pecado escuchar vallenato cristiano. Entonces yo le decía, y este es como mi postura frente a muchos temas. Yo le dije, hermana, si usted se puede imaginar en el cielo, delante del Señor, cantando esa canción, cántela. Si su conciencia le da para hacerlo, hágalo. Pero si usted lo hace para alabarse a usted, porque el ritmo le gusta, porque le recuerda su vida pasada, porque es que yo crecí escuchando a Diomedes Díaz, cosas así, no es el motivo, no es el sentido que debemos tener. Yo no debo alabar a Dios con lo que a mí me gusta alabar. Yo no debo cantar lo que a mí me gusta cantar. Yo debo hacerlo a la manera que a Dios le agrada ser alabado, como Él quiere ser alabado, ¿cierto? Y vamos a ver durante el estudio, hermanos, que Él ya dio todos los instrumentos, Él ya dio todas las formas para que cada individuo y cada iglesia lo alabe. No necesitamos cosas grandes o escenarios desarrollados, no necesitamos luces o cámaras de humo o consolas súper complicadas y DJs, nada de eso. Vamos a ver que el principal y el primer instrumento que Dios dio al hombre para alabarlo fue la voz, fue la propia capacidad de generar sonido entendible, que no soy médico, ¿cierto? No soy biólogo, pero entiendo desde la ciencia lo que es el sonido, ¿cierto? Una onda modulada que crea perturbación en el ambiente. Pero me parece increíble cómo se produce algo que otra persona puede entender. Cómo yo aprendo a repetir palabras que otra persona logra comprender. Que las palabras las aceptamos porque las aceptamos, ¿cierto? Una casa es una casa porque es una casa, ¿cierto? Nos enseñaron que es una casa. Pero si tuviera otro nombre, le diríamos el otro nombre y ya. Exacto. Y es lo mismo, el concepto es el mismo, pero logramos darle significado a esas cosas. Nuestra voz puede producir significados, palabras con entendimiento. Como la hija del hermano Manuel, ¿cierto? Puede hablar 2 idiomas, porque desde niña ha escuchado 2 idiomas. Y una persona aprende ruso no porque sus cuerdas vocales vengan en ruso. Aprende porque es lo que escucha, porque es como se acostumbra a su oído. Y eso pasa en la iglesia. Yo he escuchado a hermanos decir, no, es que los himnos son muy duros, ¿cierto? Es que el ritmo a veces no es tan fácil de seguir. Y yo le digo, pues es que eso le pasa porque usted nunca ha escuchado un himno, ¿cierto? En las iglesias hoy en día que escuchan solo canciones de worship o Hillsong, les ponen un himno y se pierden. No porque no puedan hacerlo, no porque no tengan la capacidad de cantar, es porque nunca lo han escuchado. Vamos a ver uno de los temas, hoy estamos viendo como las introducciones, pero uno de los temas que más me gusta es ver que la alabanza o el canto congregacional solo era la demostración de la práctica individual en las casas. La gente cantaba himnos en sus casas, la gente cantaba himnos en su día a día, la gente le enseñaba sus himnos a sus hijos, y cuando llegaban a la iglesia, no venían a aprenderse himnos, venían a cantar los himnos que ya se sabían de sus casas, porque era lo que hacían, era lo que cantaban ahí. No habían, no, yo en mi casa escucho reggaetón cristiano y cuando llegue a la iglesia canto himnos. No, la iglesia cantaba himnos en su día a día, en sus hogares, en sus devocionales como familia.
en sus células, ¿cierto? Y se aprendían los himnos practicándolos afuera. Y cuando llegaban a la iglesia, era la demostración de esa práctica. Entonces, este me parece uno de los puntos más bonitos que encontré en esa historia de la alabanza, era eso, que la gente cantaba en sus hogares, escuchaba, pues no escuchaba porque no teníamos forma de reproducir eh, música antes, ¿cierto? Pero lo replicaban constantemente. Y cuando llegaban a la iglesia ya se sabían las canciones, ya se sabían los himnos, los coros que iban a hacer. Entonces, esa es otra de los puntos que vamos a ver, que me parece importante, hermanos. Y es si la alabanza solo tiene peso en la iglesia o también tiene un peso individual en sus vidas. Porque usted puede venir, hermano, y espero que venga todos los domingos y todos los miércoles y cantemos y hemos estado aprendiendo los himnos nuevos y canciones nuevas y tenemos las viejas y queremos mejorar la música y nos esforzamos. Pero también tenemos que evaluarnos si eso solo tiene peso en la iglesia, si realmente solo nos importa cantarle a Dios en la iglesia. Así como hay gente que se va a las casas y solo lee la Biblia cuando viene el domingo, puede que pase lo mismo con la alabanza. Puede que usted se vaya a su casa y escuche un montón de música, puede que ni siquiera es suya, ¿cierto? Pero su vecino pone una canción, el del frente pone otra, el de más allá pone otra. Y aquí viene otro de los temas interesantes, la sensibilidad de la música, el impacto que la melodía tiene en el cuerpo, en el cerebro, cómo modifica o cómo tiene la capacidad de alterar cómo nos sentimos, cómo incluso que yo a veces no le presto atención, esa música va impactando ahí, va llegando, va llegando desde otros lugares. Entonces, si usted dice, no, hermano, yo en la casa no escucho música cristiana, yo no canto, pero tampoco escucho música del mundo. Bueno, pero entonces su vecino que canta, ¿cierto? ¿Qué es lo que usted escucha? Porque aunque uno a veces dice, no, si yo me concentro, no escucho lo otro, pero su cerebro sí lo escucha. Su parte consciente puede que no esté atenta a eso, pero su inconsciente sí está ahí, llenándose de eso que suena, de eso que altera su pensamiento, su conducta. Y es tan simple de ver, o es tan sencillo, que una sola melodía puede inducir un sentimiento. Puedo sentirme triste con solo escuchar una melodía, incluso sin voz, incluso sin palabras. Puedo sentirme como melancólico, o alegre, eufórico, ¿cierto? Y eso va afectando la forma en que nos comportamos. Entonces, la sensibilidad de la música es tan versátil, la música, y es tan importante que incluso se usa como terapia, ¿cierto? Para personas con Alzheimer, personas con algún espectro autista, utilizan música para inducir ciertos sentimientos en esas personas, ciertas conductas a esas personas. Claro, uno de los ejemplos que vamos a ver es eso. Cuando la Biblia dice que toda la creación canta al Señor, es que toda la creación canta al Señor, es perceptible, o toda la mayoría de la creación es sensible al sonido, ¿cierto? Entonces hay ejemplos de, bueno, a las gallinas les ponemos eso, a las vacas para que produzcan más leche, a las plantas para que crezcan más sanas. Entonces, es tan sensible, es la música, tiene tanta sensibilidad, que incluso a seres que no tienen conciencia les impacta. ¿Cuánto más a nosotros que tenemos la capacidad de decidir, ¿cierto? La capacidad de elegir?
que podemos filtrar cosas, que tenemos el raciocinio que Dios nos dio. Entonces, ese punto también es muy importante y es la sensibilidad de la música, porque uno de las críticas a la alabanza actual es que muchas veces disfrutamos más la musicalidad, la melodía de algo, que las palabras que se dicen. Hay canciones hoy en día cristianas que tienen una sola estrofa y se repite, y se repite, y se repite, y la cantan una y otra y otra, y la canción dura 8 minutos. Y uno no termina de decir, ay, alabado sea Dios, qué buena canción. Pero va a ver la letra y es 3 renglones y ya. Entonces es la conciencia de lo que yo hago, ¿cierto? El poder elegir y la elección que hago al cantar, al alabar a Dios, ¿cierto? No es dejarme llevar, no, es que suena muy bonito, no, es que lo escuché en un concierto, es eso. Y también ver la idea de cómo la industria musical actual ha profesionalizado la alabanza. Vamos a ver la crítica más dura, por decirlo así, dice que ni siquiera debería existir una industria de música cristiana, ¿cierto? Porque cuando se vuelve de pago, cuando yo tengo que pagar para ir a un concierto, cuando yo tengo que pagar para comprar un disco, cuando yo tengo que pagar por algo, dicen, uff, sigue siendo alabanza a Dios, ¿cierto? El que canta en un concierto va y canta por alabar a Dios o va y canta por cumplir un contrato, por ganar dinero, ¿cierto? Entonces, vamos a ver eso, ¿cierto? La crítica más dura y la crítica más suave, más liberales, de decir, no, es la forma de atraer gente nueva, es la forma de mantener el corazón de los jóvenes, ¿cierto? Vamos a ver las dos posturas frente a ellas. Por ahora vamos a Salmos 96. Salmos 96. Salmos capítulo 96. Que esta es uno de los objetivos de la alabanza, ¿cierto? Ese es uno de los propósitos del por qué alabamos a Dios. Dice el versículo 1 en adelante, cantad a Jehová canción nueva, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salud, contad en las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y muy alabado, terrible sobre todos los dioses. Entonces, uno de los objetivos o uno de los propósitos de la alabanza debe ser contar las maravillas de Dios, contar lo que Dios puede hacer por la humanidad, ¿cierto? Pero hoy en día hay canciones que solo se centran en mí, ¿cierto? Bendíceme, guárdame, exáltame, dame de tu poder, dame de tu sabiduría, y soy yo, y yo, y yo, y yo. Y uno dice, bueno, ¿y qué doctrina tiene eso, cierto? ¿Cómo o qué es lo que cuenta de Dios eso? O hay canciones un poco más locas, por decirlo de una manera más decente, que dicen, no, yo invoco o yo decreto, yo arrebato tal cosa, ¿cierto? Y uno dice como, ¿qué está haciendo, cierto? ¿Qué está diciendo? Y hay gente que la canta, no, Dios me dio el poder y voy a ir y voy a echar fuera demonios. Y uno dice, pero, ¿qué alabanza es esa, cierto? ¿Dónde quedó Dios ahí? Y hay otros que dicen, no, es que es una canción cristiana, es de un cantante cristiano, pero le canto a mi esposa, y mi esposa es muy hermosa, y mi esposa es muy bella. Y al final dice, y gracias a Dios por mi esposa.
Y la gente dice, esta es una canción cristiana. No, eso no es una canción cristiana, hermano. Que el cantante sea cristiano, se llame cristiano, es una cosa. Pero cantarle a la esposa no es una canción cristiana. Cantarle a los hijos no es una canción cristiana, hermano. La alabanza debe cantar, como dice acá, debe poder contar en las naciones su gloria. No la belleza de su esposa, no lo amable de sus hijos, no lo buenas personas de sus padres. Es contar lo que es Dios a las naciones. Dentro de la parte histórica, vamos a ver que uno de los géneros, por decirlo así, o una de las maneras en que se empezó a cantar, fueron los coros. Himnos cortos, fáciles de memorizar y fáciles de repetir, corticos. Y eso servía como una forma de evangelización. Iban a un pueblo, iban a las veredas y enseñaban coros. No himnos largos de 3 minutos, de 4 minutos, con diferentes tonos, con subidas, con bajadas, sino coritos, una estrofa. Y eso era una forma de qué? De evangelizar. Llegaban, ponían un equipo, ponían a un grupo de personas y cantaban ese corito y lo cantaban y lo cantaban. Los niños se lo aprendían, la gente se lo aprendía, pero había algo de doctrina en eso, había algo de valor en eso. Y luego los pastores iban y decían, uy, ¿usted sabe tal corito? Ah, sí, claro, lo cantábamos, tan, tan, tan. Venga, pero usted se ha puesto a pensar en esto que dice el corito. Ah, y usted ha pensado que esto y esto es lo que significa. Y lo utilizaban como herramienta de evangelización. Entonces, vamos a ver que todo eso son formas en los que se puede usar la alabanza congregacional. Vamos ahí mismo en el mismo libro a Salmos 148. Salmos 148. Amén. Dice desde el versículo 1, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, ¿cierto? Sabemos y entendemos que en el cielo hay ángeles cantando, ¿cierto? Desde Job escuchábamos o leíamos que antes de la creación de la tierra, los ángeles, los hijos de Dios, alababan al Señor, ¿cierto? Hay ahí un coro permanente. Alabadle todos sus ángeles, alabadle todos sus ejércitos, alabadle el sol y la luna, alabadle todas las estrellas de luz, alabadle los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creadas y las hizo ser para siempre por el siglo. Púsoles ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová en la tierra, los dragones y todos los abismos, el fuego y el granizo y la nieve y el vapor, el viento de tempestad que hace su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, las bestias y todo animal, lo que va arrastrando el ave de alas, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los mancebos y también las doncellas, los viejos con los mozos, alaben el nombre de Jehová, porque su nombre de él solo es ensalzado, su gloria es sobre la tierra y los cielos. Vamos a hablar también, hermanos, de la importancia del canto congregacional. No que haya un coro y toquen y cante el coro y la iglesia en silencio, como si estuvieran en un concierto, como si estuvieran en un espectáculo, como si estuvieran en una presentación o en una ópera, ¿cierto? Toda la iglesia debe cantar, los niños deben cantar, los ancianos deben cantar, las mujeres deben cantar, los hombres deben cantar, el pastor debe cantar y todos los miembros de la iglesia deben cantar, todos. No, hermano, es que yo canto muy feo. Cante, ¿cierto? No, es que a mí se me va la voz. Cante. No, es que se me va el gallo. Cante.
cante, alabe al Señor en la congregación, ¿cierto? Dios habita en la alabanza de su pueblo, ¿cierto? Debe toda la iglesia cantar. No es que unos solos canten y los otros vean, no. Todos deben de cantar. El canto congregacional es la forma principal que una iglesia tiene de alabar a Dios. ¿Que hay especiales? Sí, hay especiales, ¿cierto? Que algún día un hermano va a venir a tocar una canción o va a cantar bien, está bien. Que los niños van a cantar una canción, está bien. Pero principalmente toda la iglesia debe de cantar. Todos, todos. No, hermanos, que yo a veces me pierdo al iniciar el coro. No cante el inicio del coro, pero cante el resto, ¿cierto? Es que me pierdo acá cuando suben. No suba, pero cante el resto, ¿cierto? Y practique para que luego lo haga bien. Practíquelo en su casa, ¿cierto? Para que cuando vengamos a la iglesia lo podamos cantar bien. Un coro, una sola alabanza delante del Señor. Un solo sacrificio, ¿cierto? Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 6. Primera de Crónicas, capítulo 6. Un poco de cómo era la alabanza en la antigüedad, ¿cierto? Sabemos que al pueblo de Israel Dios mandó una forma de alabanza específica, ¿cierto? Primera de Crónicas, capítulo 6, versículo 31 dice: y estos son los que David dio cargo de las cosas de la música de la casa de Jehová, después que el arca tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo del testimonio, en cantares, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén, y tuvieron en su ministerio según su costumbre. Entonces, vemos que en Jerusalén, vemos que en Israel, sí había una profesión de coro, ¿cierto? Sí había toda una estructura musical, ¿cierto? Incluso habían muchas personas que lo hacían, tocaban instrumentos en el templo, cantaban, ¿cierto? Sí había una forma o una estructura mandada en lo que podríamos decir el templo, ¿cierto? Lo más parecido a una iglesia que había antes. Y había incluso miles de personas encargadas de eso, ¿cierto? Todo un sector de los levitas encargados de mantener esa alabanza constante al Señor. Y de ahí tenemos la idea de, uy, qué bueno un coro, ¿cierto? Qué bueno instrumentos en vivo, qué bueno tener 20 personas cantando, haciendo las voces, tener 4 pianos, tener un órgano, tener violines. Qué bueno eso, ¿cierto? Pero hay una curiosidad, hermano, y es que en el Nuevo Testamento nunca habla de los instrumentos de la música. Nunca en una congregación o en uno de los servicios que se narran hablan de instrumentos en la iglesia. Nunca decían, bueno, y el hermano Timoteo que toca el piano hoy acá en la iglesia. Nunca se menciona. Incluso algunos de los reformadores decían que no deberían haber instrumentos en la iglesia, que debía solo ser la voz, porque ellos decían que los instrumentos recordaban los ritos paganos, ¿cierto? Las cosas paganas y la musicalidad y otros temas. Pero en el Nuevo Testamento vemos algo muy diferente, ¿cierto? Por ejemplo, leemos el Salmo 150, muy conocido, donde dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en el extendimiento de su fortaleza, alabadle en sus valentías, alabadle conforme a la muchedumbre de sus grandezas. Y aquí dicen, alabadle a son de bocinas, alabadle con salterio y arpa, alabadle con adufe y flauta, alabadle con cuerdas y órgano, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de jubilación. Entonces mucha gente hoy en día dice, mire, esos son los instrumentos que debe haber en una iglesia. Dice como,
Vamos a ver, ¿cierto? No tan así, ¿cierto? No tan claro, tan, no es tan sencillo hacer la extrapolación de ese versículo. Actos capítulo 16. Actos 16, 25. 16, 25. Mas a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los que estaban presos los oían. Esa alabanza era más sencilla, ¿cierto? No tenían un coro, no tenían una orquesta, no tenían instrumentos. Y aún así que solamente oraban, no, cantaban, ¿cierto? Con sus voces, canciones. No se necesita o no se requiere toda una estructura para alabar como iglesia. El primer instrumento es la voz. Y eso es lo que la iglesia principalmente debe decir. Yo pienso, y esto ya es una idea personal, pero yo pienso que una iglesia debe ser capaz de cantar todos los himnos que se sepan a capela. Si hay un himno que la iglesia no pueda cantar a capela, ahí hay algo que está fallando. Debe ser capaz de cantarlo a capela. Claro, porque tenemos la capacidad de producir no solo voz, sino melodía con nuestras palabras. Tenemos la capacidad de modular, ¿cierto? Nuestra voz para hacerla más alta, más bajita, más melodiosa, más fuerte. Tenemos eso y esa alabanza debe provenir del corazón, ¿cierto? No debemos esperar que esté la música, sino que debe ser capaz de producirse con nuestras voces. Una persona que me lea, por favor, Efesios capítulo 5, versículo 19. Efesios capítulo 5, versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y salmeando al Señor en nuestros corazones. Amén, ¿cierto? Ese es el mandato del Nuevo Testamento. Esto es lo que deberíamos tener en cuenta como una iglesia del Nuevo Testamento. No podemos decir, uy, no, ojalá tener 1000 músicos como el templo de Israel. Ya, pero es que el templo de Israel era otra cosa, ¿cierto? Si queremos los 1000 músicos del templo, tendríamos que también desear los panes de la proposición, el lavatorio de manos. Deberíamos también desear todo lo del Antiguo Testamento. Pero este es el mandato del Nuevo Testamento. Himnos y canciones que espirituales. Yo no sé mucho, ¿cierto? Yo no soy músico, pero estoy seguro que hoy en día hay géneros cristianos que espirituales duro pueden llegar a ser, ¿cierto? Complicado. Hay melodías y canciones que uno dice, uy, la espiritualidad de eso está muy escondida. Es un misterio encontrarla, ¿cierto? Claro. Himnos, canciones espirituales, cantando y salmeando al Señor en vuestros corazones. Y uno podría decir, no, es que cantar es muy duro, ¿cierto? No, pero es que los himnos son muy duros de seguir. No, es que los altos y los bajos y llevar el ritmo y llevar, es muy difícil. Hebreos 13:15, hermanos, Hebreos 13:15. Y este va a ser el ideal de la iglesia de ahora en adelante. Hebreos 13:15. Amén. Dice, así que ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza. Es a saber, fruto de labios que confiesan a su nombre. La alabanza debe ser un sacrificio, debe ser duro. No debemos decir, no, es que cantemos las más fáciles. No, no.
No es que cantemos el corito que se aprende rápido. Debe ser que un sacrificio, debe costar, debe tener un valor, algo que digamos, venga, pero es que ese himno es largo, bueno, memoricémoslo, ¿cierto? Aprendámoslo. No es que ese himno sube mucho, esforcémonos en hacerlo bien. No es que el ritmo de noble sostenido es muy complicado, aprendámoslo, porque debe de ser que un sacrificio, debe tener un valor lo que ofrezcamos. No es ofrecer lo más sencillo, no es ofrecer lo más fácil, no es ofrecer, no, es que este ya no lo sabemos, cantemos siempre el mismo, porque ya no lo sabemos. No, debe de haber un valor en lo que hagamos. Debe haber un valor en la alabanza que pongamos como pueblo delante del Señor. Debe de haber un esfuerzo en lo que traemos para ofrecer delante de Él. No lo más sencillito, ¿cierto? No el sacrificio más fácil, sino un sacrificio que tenga ¿qué? Un valor. Y cuando cantemos, hermano, cierre sus ojos si quiere, o piense que es alabanzas para Dios. Piense como si estuviera delante del trono del Señor y usted fuera a cantar eso. No cante por la iglesia, no cante por el vecino, no cante, ni siquiera cante para alabarse a usted mismo. No cante para usted, cante delante del Señor. Es como la cena, ¿cierto? Yo les digo, la cena piense que Dios, Jesús mismo se la ofrece, ¿cierto? Es lo mismo, piense que está delante de Dios, cantando esa canción. Esfuércese en hacer. Hay veces que llegamos y cantamos, bueno, tan. Y pensamos en otras cosas. Ay, llegué tarde, ay, no, ¿qué vamos a hacer? Ve, que irán a predicar hoy. Y la mente está en otras cosas durante la alabanza. La alabanza debe ser un sacrificio enfocado en el Señor, ¿cierto? No es para su sensibilidad, no es para su sentimiento, es para alabar al Señor, con nuestras voces, con nuestro talento y en un futuro con los instrumentos. Pero debemos siempre pensar que el propósito de la alabanza es contar, cantar cuán grande es Dios en nuestras vidas y cuántas maravillas ha hecho por nosotros. Eso es lo que debemos recordar. Amén. Entonces, esta es la introducción, hermanos. Los próximos domingos ya iniciamos con temas puntuales, más profundos. Vamos a hablar, a tocar temas que espero no sean muy controversiales, pero ver qué son los adoradores que busca Dios. Amén. Vamos a orar. Dios mío, Señor, te damos la gloria, te damos la honra, Padre amado. Gracias, Dios, por tu amor, gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por ese sustento que nos das todos los días, Señor. Te cantamos, te exaltamos, Señor, te damos la gloria, te damos la honra a ti, Señor. Y gracias por ese servicio y gracias por lo que continúa, Padre amado. Te damos la gloria en el nombre de tu Hijo y te exaltamos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, podemos tomar unos minutos. Tenemos un café para